Para mí es un placer estar con todos ustedes en esta hermosa hora que el Señor nos regala. Damos gracias a Él por su grande amor y por su infinita misericordia, al Espíritu de Dios que nos asiste en este momento. Doy gracias a nuestro director de edición y producción, a nuestro hermano John Edison Coronado Balaguer. El Señor te bendiga, John, y te recompense en gran manera. Hoy quiero hablar sobre el dolor y sus 4 etapas. Yo quiero traer esto de uno de mis bellos y admirados profesores, el doctor Yatensi Bonilla. Él habló un día sobre el dolor y ministró tanto en mi vida esta enseñanza, esta predicación, que hoy voy a procurar extraer de lo que él dijo en ese día. El dolor y sus 4 etapas. Esas 4 etapas, cuando tú tienes dolor, es que tú buscas a alguien que te acompañe. En esa etapa tú también descubres que en tu dolor tú te encuentras solo y que solo tu dolor es tuyo y no de los demás. Pero también en esa etapa tú tienes que tomar una decisión y también tienes que aceptar cuando has tomado una decisión. Con esta introducción yo quiero comenzar esta predicación de el dolor y las etapas que ya hemos visto. Y para ello quiero citar el libro del Evangelio de Mateo en el capítulo 26, versículo 36 al 46. Si tú quieres me puedes acompañar o puedes escuchar mientras yo leo. El versículo 36 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Esta es una de las palabras importantes que vamos a tomar en esta enseñanza. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Versículo 39 dice: Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El versículo 43 dice: Vino otra vez y los halló durmiendo, pero los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Qué interesante. La misión de nuestro Salvador, de Jesucristo, del Mesías, el Hijo de Dios, implicó dolor, implicó sufrimiento. Él experimentó el odio, Él experimentó el rechazo por causa de los pecados de la sociedad, como lo vemos en la actualidad, en este 2020. Isaías, el profeta, también nos enseña de que el Señor Jesucristo experimentó el dolor. Isaías 53, versículo 3 nos habla: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Jesucristo experimentó el maltrato de su propio pueblo, de los judíos y de los soldados romanos en el juicio y en la crucifixión.
El apóstol San Pablo, hablando del dolor, expresa lo siguiente. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 23 dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Este hombre que encontramos aquí, el apóstol Pablo, experimentó muchas tribulaciones. Él atravesó por mucha tribulación y angustia de corazón y con muchas lágrimas. Él se afligió al ver a los creyentes que estaban separados de la gracia y de la fe. Él experimentó gran tristeza. Él experimentó continuo dolor. Su tristeza por ver el pecado en la iglesia. Mucha tribulación, mucha angustia por los que abandonaban a Cristo y el verdadero evangelio. Se dolía al no ver la pureza en la iglesia. Se preocupaba por todas las iglesias. Sus dolores de parto por los que caían de la gracia. Sus lágrimas por los enemigos de la cruz de Cristo. Y su ruego a Timoteo, su hijo espiritual, que guardara la verdadera fe en vista de que la apostasía ya se aproximaba. El Señor Jesucristo, en el texto que nosotros acabamos de leer en Mateo 26, versículos 36 y 46, esto lo dijo antes de morir. Y esto también lo dijo después de haber celebrado la cena en la cual Él había instituido la cena, conocido como la cena del Señor. El dolor quizás más fuerte del Señor Jesucristo, o el sufrimiento más fuerte del Señor Jesucristo, y vamos a ver de estas 4 etapas de las cuales hablé en el inicio, y que la primera es que cuando uno está en dolor, uno busca compañía, y que cuando llega el dolor es tuyo, no es de los demás. Cuando llega la enfermedad, aunque estés rodeado y acompañado de alguien, la enfermedad es tuya, no de los demás, y tú mismo tienes que experimentarla y sufrirla. Cristo, el Señor, en el monte Getsemaní, experimentó, podemos interpretar, de acuerdo aquí lo que hemos leído, experimentó su más profunda agonía, su más profunda soledad, y no sé si su más profunda decepción al ver que los suyos no le acompañaron 1 hora en oración. Pero Jesucristo después lo vemos, y es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de esta predicación, lo vemos con paz y lo vemos con tranquilidad después de haber tomado la decisión y haber aceptado la decisión. Jesucristo vivió el dolor. Jesucristo vivió la angustia allí en el monte de Getsemaní. Nuestro profesor, el doctor Yatensi Bonilla, él dice que allí el Señor Jesucristo, en el Getsemaní, en la oración de agonía y de tristeza, fue donde Él libró la redención para toda la humanidad. Y lo comparto y me parece bien interesante. Y aquí vamos a comenzar una de las 4 etapas del dolor. Cuando llega el dolor, cuando llega la angustia, cuando llega la aflicción, ¿qué es quizás lo primero que nosotros buscamos? Buscamos compañía, buscamos a alguien que esté con nosotros. Y el Señor Jesucristo, tomamos el ejemplo en la lectura que tuvimos al inicio en Mateo 26, 38, míralo allí, que Él buscó unos hombres, de los 11 que Él tenía, porque ya no estaba Judas, y de los 11 que Él tenía, buscó a 3, buscó a Pedro, buscó a Juan y buscó a Jacobo. Y Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, con esa tristeza,
Esa tristeza que muchas veces nos lleva de camino a la muerte. Y el Señor Jesucristo, en su tristeza, y se dice que en el griego, esa palabra, mi alma está muy triste hasta la muerte, quiere decir otra cosa en el original, en el griego. Estoy tan abatido por dentro que quiero seguir llorando. Cuando a ti te sucede algo, cuando a mí me sucede algo, queremos que alguien nos ayude a llevar nuestra cruz, a llevar nuestro dolor, a llevar nuestro sufrimiento. Cuando una persona está enferma y aún es diagnosticada como una enfermedad de muerte, cuando sufres una infidelidad, tú quieres que alguien esté contigo. Y Jesucristo tenía su dolor. Y en su dolor, Jesucristo lo que hizo fue buscar compañía de aquellos para que estuvieran con Él. Y como segundo punto, en medio de ese dolor, descubres que tú estás solo y que el dolor es tuyo y no de los demás. Y nadie entiende tu dolor sino solamente tú. Y quizás nadie te va a entender. Y probablemente te puedas decepcionar, porque nadie entiende tu dolor sino solamente tú. Déjame decirte que aunque estés rodeado de personas, que aunque tengas a tus seres queridos, a tus seres amados, nadie puede entender lo que te duele sino solamente tú. Y déjame decirte algo más, que el dolor que tú tienes, la angustia que tú tienes, el lloro que tú tienes, no es de otro, es tuyo y solo tú debes vivirlo. Me acuerdo de una hermana mía que ya no está con nosotros, partió a una eternidad con el Señor. Ella murió de una enfermedad. Y aunque ella estuvo rodeado de mi madre y de sus hijos, y estuvo rodeado de sus hermanos y hermanas, el dolor fue de ella y lo experimentó ella. No era de otro, no era de mamá ni de los hijos, era de ella. Pero ella al final lo aceptó y al final ella descansó